Muy buenas noches, Dios les bendiga. Y quiero iniciar esta noche con Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y al finalizar un mes, una de las cosas que tenemos que reconocer es que Dios ha sido bueno. Al finalizar un mes más, una de las cosas que tenemos que decir: hasta aquí el Señor nos ayudó. Su misericordia ha permanecido con cada uno de nosotros. Y una de las cosas que estudiaba, o mejor, de las palabras que estudiaba esta tarde, era fe para permanecer. Yo hoy necesito fe para permanecer en Cristo, para seguir creyendo, para ver milagros, para ver prodigios, para ver cómo mis conflictos y mis problemas pueden cambiar. Necesito fe. ¿Y necesito fe en quién? Fe en el Señor Jesucristo. Y por eso empezamos leyendo Hebreos capítulo 11 versículo 1. Y cuando nosotros empezamos a mirar Hebreos 11:1, hay muchas personas que se lo saben hasta de memoria, y muchos que ni siquiera son cristianos. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si vamos al versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dígale a la persona que está a su lado: usted necesita fe para permanecer. Necesitamos fe para avanzar. Dígale también: necesitamos fe no solo para permanecer, sino para avanzar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero leí el versículo 3 y me impactaba lo que decía el versículo 3. Y el versículo 3 de Hebreos 11 dice lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuántas cosas no estamos viendo hoy? Pero ¿sabía usted que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía? Fue hecho por una palabra de fe. Dios lanzó una palabra de fe y fue hecho ¿qué? El cielo y la tierra. Dios lanzó una palabra de fe y fuimos hechos nosotros. Dios lanzó una palabra de fe y fueron hechos los animales. Y dice que el versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Yo no sé si usted cree a la palabra, porque la palabra de Dios es la que hace aumentar mi fe. Porque la palabra de Dios es la que me ayuda a permanecer. Por la palabra, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo no veo mi milagro, yo no veo muchas cosas ya materializadas, pero tengo fe, porque la Biblia me dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tengo fe que voy a ver por lo que estoy orando. Tengo fe que voy a ver restauración. Tengo fe que voy a ver sanidad. Tengo fe en que el Señor no miente, en que su palabra no miente. Por eso hoy hablaba, o mejor estudiaba, de fe para permanecer. Hoy necesitamos fe para permanecer en nuestra vida cristiana. Hoy necesitamos fe para avanzar. Hoy necesitamos fe, porque la fe es la materia prima de los milagros de Dios. Diga: la fe es la materia prima de los milagros de Dios. Tan fácil que es creer, pero tan difícil que es a la vez. Son dos palabras, la F y la E, tan chiquitas, pero tan grandes. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, puedes ¿qué? Ver todo. Puedes decirle a un monte: quítese y échese en el mar, y se va a dar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero al que cree todo le es posible. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aumentanos la fe. Y hay muchos versículos acerca de la fe. Y Jesús a algunas mujeres les decía: porque no he visto tanta fe, conforme a tu fe te sea hecho. Fe, una palabra tan chiquita, pero es la materia prima de los milagros de Dios. La fe hace que Dios se levante de su trono y convierta lo aparentemente imposible en posible. Y Dios no nos exige mucha fe. Pero si hoy usted y yo queremos ver milagros, necesitamos creer. ¿Sabía usted que Satanás es el asesino de nuestra fe? El Satanás quiere matar nuestra fe. Satanás quiere asesinar nuestra fe, porque él sabe que si nosotros tenemos fe, vamos a ver cosas sobrenaturales, cosas grandes, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Y los que lo aman son aquellos hombres y mujeres de fe.
La fe me ayuda a avanzar. La fe me ayuda a ser atrevido e ir por lo imposible. Una persona sin fe es una persona que todo el tiempo se queja. Una persona sin fe es la que todo el tiempo reniega. Una persona sin fe no tiene propósito en la vida. Y yo no quiero estar al lado de uno que no tiene fe. Estoy para ayudarlo a tener fe, pero si veo que no quiere, me alejo, porque de pronto me contagia de su incredulidad. Y la Biblia dice: al que cree todo le es posible. Fe es confianza. Y la fe no depende de lo que yo veo. La fe depende de lo que Dios está haciendo, aunque yo no lo veo. Tan duro, ¿cierto? Tan difícil. Porque la fe no va con la razón. La fe no va con lo que veo. La fe va en lo que yo creo cuando pongo mis ojos en Jesús. Fe es confianza. El escenario para Dios glorificarse es la fe. El escenario para Dios glorificarse cuando veo que todo ha acabado es la fe. El escenario para Dios glorificarse cuando veo que no hay respuestas es la fe. La fe. Por eso los discípulos le decían: Señor, aumentanos la fe. Ayúdanos, Señor, porque somos incrédulos. Ayuda nuestra incredulidad, porque cualquier cosa quiere venir a debilitar mi fe. Yo hoy puedo amanecer, en esta mañana pude haberme levantado y decir: Señor, grande, poderoso, y voy a ver milagros, tú eres santo, tú eres justo, declaro lo mejor, declaro el mejor día de mi vida, declaro la salvación de Dios. Pero a mediodía puede entrarme una mala noticia y puedo estar llorando. ¿Y qué pasó con la fe que tenía en la mañana? La fe es muy delicada, porque la fe es muy atacada. ¿Sabía usted que todos ustedes, y valga la redundancia, que todos y cada uno de ustedes son hombres y mujeres de fe? No diga fe, amén tan rápido. Ustedes tienen tanta fe que creen que la silla que los está sosteniendo no se va a romper ni los va a dejar caer. ¿O quién se va a sentar pensando que la pata de la silla se va a romper y no me va a sostener? Eso es fe. Tenemos fe en que esa silla nos va a sostener. ¿Quién se sienta en esa silla pensando que se va a romper la pata y que no los va a sostener? Ninguno pensó eso. ¿Quién revisó la silla antes de sentarse? ¿Alguno lo hizo? Ustedes o nosotros llegamos confiados a sentarnos en esa silla con la seguridad de que nos va a sostener. ¿Y por qué no tenemos esa misma seguridad en que Dios tiene el poder para levantarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para proveer, para responder, para ayudarnos? ¿Por qué no tenemos esa misma confianza de que Dios tiene el poder para abrir puertas cuando otros las han cerrado? Tenemos más fe en un sillón, en una silla o en una cama, que es algo material, perecedero, que no nos salva, que en un Dios que ha sido poderoso para salvarnos y ayudarnos. Por eso necesitamos fe para permanecer. Por eso Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando hablamos de fe, una de las cosas que tiene que venir a nuestra vida es paz, porque un hombre y una mujer de fe son hombres y mujeres de paz. Aunque la situación está tan difícil, podemos decir: hay una paz y una seguridad de que Dios va a hacer algo. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz donde Dios nos dice: yo estoy contigo, no temas ni desmayes, yo soy tu ayudador, yo soy el que te sostiene de tu mano derecha. Y lo primero que debe de venir a nuestra vida cuando necesitamos o queremos esa fe es esa paz. Y el mismo Jesús dice que no se turbe vuestro corazón, que tengamos confianza. Jesús no nos miente. Cuando Él nos dice que iban a venir momentos difíciles en nuestra vida, aunque Él no nos miente y nos dice que vienen momentos difíciles, nos da la seguridad de que vamos a vencer, porque Él ya venció por nosotros. Necesitamos creer a la palabra. Necesitamos tener fe en nuestra vida, porque la fe es la que nos fortalece, porque la fe es la que en cada situación difícil en nuestra vida nos sostiene.
porque Dios es más grande que nuestra situación y Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué miedo? ¿Por qué miedo? Y miremos lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 22. ¿Cómo llegar a tener fe? Y Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo llegar a tener fe? Yo llego a tener fe cuando leo la palabra de Dios, cuando escucho la palabra de Dios, cuando obedezco la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo llegar a tener fe en alguien que no conozco si no leo la Biblia? Tengo que conocer a través de la palabra a un Dios poderoso, a un Dios que hizo los cielos y la tierra, a un Dios que venció ejércitos extranjeros, a un Dios que permitió que un pueblo diera vueltas alrededor de una ciudad y los muros se cayeran, a un Dios que permitió que dos hombres estuvieran en una cárcel, en el calabozo de más adentro, y empezaron a alabar a Dios, y cómo las cadenas fueron rotas y cómo las puertas fueron abiertas, a un Dios que tiene el poder. Solamente con decir la palabra y un criado fue sano a kilómetros de distancia. Necesito leer la palabra para conocer a un Dios poderoso. ¿Cómo tener fe? A medida que leo la palabra de Dios y conozco a un Dios todopoderoso, mi fe se fortalece. ¿Cómo puedo tener fe? Mire a la persona que está a su lado. Cuando me congrego y me uno a hombres y mujeres que tienen el mismo, digámosle así, mi misma meta, mi mismo propósito. Trate de unirse a hombres y mujeres de fe. Cuando nos congregamos, mi fe se aumenta porque otros empiezan a contar lo que Cristo también ha hecho. Y si Dios lo hizo con ellos, conmigo también lo va a hacer. Entonces necesitamos congregarnos porque a través de compartir experiencias con otras personas, nuestra fe se fortalece. ¿Cómo tener o llegar a tener fe? A través de la oración. Manteniendo una relación activa con Dios me ayuda a permanecer firme y no voy a caer en la tentación. ¿Qué fue lo que ayudó a Jesús a permanecer firme en la tentación? La comunión que tenía con el Padre, pero la comunión que tenía con la palabra. Cuando Satanás vino a tentarlo, ¿qué decía Jesús? Escrito está. Conocía a un Dios que lo podía sostener, conocía a un Dios que lo podía ayudar. Y quiero invitarlos por favor a 2 de Corintios capítulo 4 versículos 16 al 18. Y vemos cómo el apóstol Pablo habla de situaciones muy difíciles en la vida y cómo él nos dice que debemos pasar por situaciones difíciles. Y mire lo que dice el versículo 16 al 18: por tanto no desmayamos. Levante conmigo los que no van a desmayar. No desmayamos. Tomamos la decisión de no desmayar. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. No desmaye, porque esta ¿qué? Repita conmigo, ¿esta qué? ¿Cómo es la tribulación? No la maximice. La Biblia dice que es leve, y si habla de algo que es leve, es algo corto, es algo que no pesa, es algo con lo que yo voy a poder lidiar. Si habla de leve, no es algo largo, ni algo pesado, ni algo inalcanzable. Habla de algo corto, de algo pequeño y de algo liviano. Eso lo dice la Biblia, no lo dice la pastora Adriana. Porque esta leve tribulación, ¿qué? Momentánea, no es eterna, no va a durar, no es eterna. Señor, tú has prometido que esto es leve, que esto es corto, que esto se va a acabar. Creo a lo que dice tu palabra. Pero ¿qué es lo que va a producir en nosotros? Dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que usted está pidiendo el sufrimiento. No, pero yo no conozco a un Dios que sana si no estoy enfermo. Yo no conozco a un Dios que provee si en algún momento no he tenido una necesidad. Yo no conozco a un Dios que restaura si en algún momento mis relaciones no han sido rotas. Tengo que vivir situaciones difíciles para reconocer que hay un Dios que puede hacer cosas sobrenaturales. Pero la Biblia me dice que esto es para yo testificar, que esto es para darle la gloria a Él, que esto no va a ser eterno, que esto va a ser leve
y corto y momentáneo. Gracias por ese amén, Camilo. Del versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que no se ven. A veces nos detenemos a mirar. Esto no va a cambiar, esto está muy difícil, yo no voy a ser capaz, esto no tiene solución. No mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ese es el piso de nuestra fe, la palabra de Dios. Conocer a un Dios que todo lo puede, saber que la situación que hoy está viviendo, Dios tiene el control, que va a ser necesario que pase por pruebas, por dificultades, por tiempos difíciles, pero que Dios está conmigo y esto va a ser para contar su gloria, para darle la gloria a Él. San Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confío y lo invito a confiar. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor, tú has vencido la enfermedad. Señor, tú has vencido la deuda. Señor, tú has vencido la depresión, la soledad, la angustia. Tú has vencido. Y si tú has vencido, yo también voy a vencer. Tú eres mi ayudador. Esa es la palabra y así oramos. Oramos reclamando la palabra de Dios, avanzando y creyendo que Él tiene el poder. Y me gusta mucho lo que decía Pedro allí en Primera de Pedro 1, versículos 6 a 7. Y Pedro dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario. Dice: tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las situaciones difíciles son como aquellos exámenes que tenemos que pasar, son como una prueba que me van a llevar a mí a conocer a un Dios que es todopoderoso. Y cuando se aprueba, cuando he permanecido firme y no vuelto atrás. Y yo creo que todos aquí hemos aprobado, porque todos hemos pasado momentos difíciles, pero podemos decir: seguimos confiando. ¿Sabe usted que fe no es fe hasta que no es probada? Señor, ayúdanos a permanecer. ¿Sabe usted que la paciencia es la ciencia de esperar con paz? Y es una paz incomparable lo que nos da el Señor mientras atravesamos los momentos difíciles. Así que no se desanime hoy, hay esperanza. Hay esperanza, y la esperanza es que tenemos una fe que nos va a ayudar a permanecer. Y quiero invitarlo a Hebreos capítulo 12. Y me encanta Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, porque me da el ejemplo de Jesús. Y dice: por tanto, y viene después de hablar de Hebreos 11, que está hablando todo el tiempo de la fe, y está mostrando todo el museo de los hombres de fe, de cómo vencieron, de cómo avanzaron, de cómo alcanzaron la vida eterna, de cómo vieron promesas cumplidas. Pero luego llega al capítulo 12 donde dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos ¿con qué? Ay, yo llevo como 40 años corriendo esta carrera, mucha paciencia, y en 40 años estoy más cerca de la meta, pero todavía no he llegado a la meta, pero no estoy empezando, ya llevo un tiempo recorrido. Pero dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero me encanta el versículo 12. Y me gusta mucho el versículo 12, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo atravesamos nosotros ahora las situaciones difíciles? Viendo las circunstancias,
o poniendo los ojos en Jesús. ¿Sabía usted que si Jesús solamente se hubiera fijado en la cruz, hoy no tendríamos salvación? Porque Él hubiera dicho, no voy a sufrir. Pero Él miró mucho más allá. Él miró la salvación que nos iba a dar a cada uno de nosotros. Si Jesús se detiene solamente a mirar a la cruz, que era el oprobio, hoy no gozaríamos de esa salvación tan grande que hoy tenemos. ¿Cómo atravesamos las dificultades que vemos ahora? No mirando la prueba, no mirando lo que hay, no mirando la situación difícil o caótica. Hoy miramos más allá y ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esa es una decisión que hoy cada uno de nosotros debe de tomar, o debemos de tomar, y voy a pedir que se ponga en pie en esta noche. El principio ya está sembrado. Y hoy, Señor, y le lo invito a que levante sus manos. Y usted que nos está viendo, desde el lugar que nos está viendo, levante sus manos. Y la Biblia dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero mientras corremos esa carrera nos da una recomendación. Dice, no mire las graderías, no mire los obstáculos en esa carrera. Puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y lo invito a que levante sus manos y allí donde usted está, Señor, hoy ponemos nuestros ojos en ti. Hoy tomamos la decisión de confiar en ti. Hoy tomamos la decisión de poner nuestra fe en ti, Señor. Recordamos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero hoy, Señor, ponemos nuestra fe en el que creó la fe, en el que nos salvó, en el que nos amó, en el que puede hacer grandes cosas por cada uno de nosotros. Y ahí es donde va a poner su petición delante de Dios. Su lucha, su pecado, su hábito, aquella situación que usted por años o por mucho tiempo ha tratado de cambiar y no ha podido. Señor, hoy pongo mi mirada en ti, hoy pongo mi fe en ti, hoy creo que tú puedes transformar esta situación en algo grande para darte a ti la gloria. Hoy creemos, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias te damos por lo que harás, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hoy no miramos el sufrimiento como algo terrible. Hoy miramos la salvación que tú tienes por delante. Hoy miramos el poder que tú tienes para transformar, para levantar, para ayudar, para sanar, para proveer, para restaurar, para traer libertad de toda opresión. Hoy en el nombre de Jesús nos afianzamos en ti. Tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra, en el Dios de milagros, en el Dios todopoderoso. Hoy bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora de la noche y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo invito a que le dé un aplauso al Señor y diga: Señor, gracias. Gracias, porque yo creo, Señor.